sintonía con Buenos Días RD. Antonio Siriaco, economista, profesor universitario, está aquí con nosotros. Un placer, profesor, tenerlo de nuevo. Un placer, María, un placer a ti, a Ángel y también a Pedro de estar con ustedes en su programa. Profesor Siriaco, vemos el escenario un poco complejo, cambio de gobierno, sigue la amenaza del COVID-19, un gobierno que va a iniciar el 16 de agosto, que aunque Danilo Medina le ha dejado las arcas prácticamente cómodas, no llenas, sino cómodas, porque le deja del presupuesto complementario 100.000 millones de pesos y también le deja en el Banco Central más de 8.000 millones de dólares. Eso le da cierta tranquilidad. Pero vemos una caída estrepitosa del turismo. Leía esta mañana que nos han visitado en este año apenas 1 millón y tanto de pasajeros, y ya el año prácticamente le quedan 5 meses de vigencia. Sería muy difícil revertirlo y compararlo con las entradas de pasajeros del año pasado. Pero vemos que las remesas aumentan, que es uno de los pilares importantes del sostén de nuestra economía. ¿Qué nos espera económicamente hablando a los dominicanos y qué le sugieres al próximo gobierno? Mira, yo creo que el próximo gobierno, al margen del equipo económico, que yo creo que eso ha generado certidumbre, el hecho incluso que haya ratificado al gobernador del Banco Central, pero la situación por la cual atraviesa la economía mundial y la economía nacional es sumamente difícil. Mira, tú pusiste el caso del sector turístico en la República Dominicana, y el sector turístico prácticamente está colapsado. Y no es por la República Dominicana, al margen de todo, sino que depende de otros mercados. Generalmente aquí la gran mayoría de los turistas vienen de los Estados Unidos. Estados Unidos va a tener una contracción este año de un 8% de su economía. Un 8%. Algo nunca visto en toda la historia económica de ese país. Ni en la gran depresión del 1929 hubo esa caída de esa economía. Pero te vas a Europa y en el caso, por ejemplo, de España, que vienen muchos turistas españoles, va a haber una contracción de casi un 10% de la economía. Y el caso de Italia también, que son los 3 países básicamente donde vienen muchos turistas y además donde vienen 90% de las remesas. En el caso de las remesas, que evidentemente las remesas en los primeros 6 meses de este año han sido un poquito o ligeramente mayor que los primeros 6 meses del año pasado, pero ahí está generalmente teniendo mucha influencia el dinero directo que el gobierno norteamericano le está dando a aquellas personas que están en situación de desempleo. Por lo tanto, una parte de las ayudas que reciben muchos dominicanos de Estados Unidos la están enviando a la República Dominicana, y eso dice mucho del sentimiento de cercanía y patriótico que tienen los dominicanos. No ocurre así con otras diásporas que están en los Estados Unidos. Déjenme decir lo siguiente, no es la primera vez que en tiempos de crisis profunda las remesas de la República Dominicana, en vez de disminuir, aumentan. En el año 2008-2009, cuando todas las remesas de la gran mayoría de los países disminuyeron, sin embargo, de los pocos países que aumentaron fue la República Dominicana, y esto parece que se va a repetir este año. Entonces, la situación por la cual atraviesa la economía y lo que va obviamente a tratar de revertir las próximas autoridades no es una situación fácil. Estamos hablando que la economía dominicana, en el mejor de los casos, va a tener un crecimiento cero. Un crecimiento cero significa que en la misma producción del año pasado va a ser la de este año 2020. Sí. Siriaco, en el caso que a mí en particular me preocupa del cambio de gobierno es que al término de este periodo el presidente Medina y su administración no definieron cómo se va a rescatar a la pequeña y mediana empresa. O sea, no está definido, es una institución que no tiene acceso a recursos directos desde los bancos, no hay mecanismos para auspiciarla, y la cantidad de desempleo, de desahuciados, de suspendidos que se está generando en los últimos días ya sin resolución de protección.
Esos dos temas, ¿cómo lo abordarías tú si tienes una concepción de los mismos? Mira, yo creo lo siguiente. Yo creo que, y eso lo planteé desde un principio, el Banco Central puso a disposición del sector financiero 120,000 millones de pesos. Alguien se lo cogió porque no están circulando. Entonces, oye bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué el Banco Central puso a disposición de la banca y básicamente el sector financiero? Por varias razones. La primera razón es que importantes bancos en la República Dominicana tenían cartera de crédito muy dirigida al sector turístico. El sector turístico ha colapsado. Y entonces el Banco Central muy sabiamente colocó esos recursos para mejorar las provisiones de esos bancos, para que cualquier situación de una morosidad que se diera con esos sectores, y básicamente con el sector turismo, los bancos no tuvieran ningún tipo de dificultad, en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente que la banca, cuando tú le colocas demasiados recursos a la banca lo que hace es que comienza a llamar sus clientes preferenciales. Los clientes preferenciales de la banca no son las MIPYMES, porque le exigen una serie de condiciones que el Banco Central de antemano tiene que establecer un proceso de flexibilización de las condiciones, por ejemplo, que le exigen a las MIPYMES, que no cumplen en muchos casos. Entonces yo creo... Pero son las MIPYMES las que están cerrando por falta de recursos de financiamiento y apoyo económico. Pero ahí voy, pero son las MIPYMES las que más empleo generan, son las MIPYMES las que conforman la mayoría de los del tejido empresarial. Entonces yo lo que creo y lo propuse, que una parte importante de esos recursos, 15,000 o 20,000 millones, déjame decirte que todavía hay 30,000 millones que no se han colocado, ¿eh? Hay 30,000 millones de esos recursos que no están colocados. ¿Qué tú debes hacer? Bueno, fundir a la pequeña y mediana empresa a través de ¿qué? De banca solidaria, de Promipyme, de utilizar también a LOPEN. Esos son los mecanismos directos que van y llevan recursos, señores, a los pequeños empresarios. No podemos nosotros concentrar gran parte de los recursos que el Banco Central le liberó del encaje legal y concentrarlo en los grandes bancos, porque no es verdad que los grandes bancos le prestan a los pequeños y medianos empresarios, señores. Entonces, el Estado dominicano tiene que utilizar y ser diligente en ese sentido, y debió de hacerlo, ser mucho más diligente, para que a través del mismo Banco de Reserva se crearan esos mecanismos, esas ventanillas, para dedicar entre 15,000 y 20,000 millones de pesos a los pequeños empresarios, que son los que más empleo generan y que son la gran mayoría. Entonces, si no lo hicieron, evidentemente que hay que hacerlo, y por eso evidentemente pienso yo que se ha ratificado al gobernador del Banco Central, porque el gobernador del Banco Central maneja la política monetaria, fue quien diseñó esa política monetaria, y yo creo es que tiene la capacidad y el liderazgo de reunir al sector financiero para canalizar esos recursos precisamente a los pequeños y medianos empresarios. Pero en ese punto, perdóname María, para que no se me vaya de ese punto, porque refirió lo del Banco Central, luce que es un reconocimiento como positiva la medida en tu evaluación, Antonio, pero ¿no es esta decisión un reconocimiento a que las cosas en el sector monetario se habían estado haciendo bien en la administración Danilo Medina, como nosotros las bocinas decíamos? O en el caso de el segundo anuncio que hace esta medida, esta disposición de Luis Abinader, es reconocer que no hay capacidad fuera del señor Valdés Albizu para ir a dirigir esa institución. No hay un dominicano que genere certidumbre. Yo te voy a decir lo siguiente, yo te voy a decir mi posición. Yo te voy a decir mi posición. Oye, mi posición. Y eso lo he externado en otro programa. Mira, hay un tema que no se ha tocado, que yo creo que es un fantasma que tiene el PRM, antiguo PRD, que es el fantasma de la crisis del año 2003. Una de las razones por la cual pienso yo ratificaron a Valdés Albizu ese fantasma, de que dentro de una crisis tú no puedes ponerte a inventar sencillamente haciendo cambios, porque tú no sabes, y la política monetaria juega un papel importante y deberá jugar un papel importante
en esta situación post pandemia. En segundo lugar, creo lo siguiente, creo que el hecho de que tú puedas dejar un funcionario allí, y te digo, yo creo que el Banco Central ha generado toda una capacidad técnica que en cierta manera sustenta y puede manejar la economía con o sin Albizu. Pero yo creo que dentro de este contexto de crisis, de incertidumbre, obviamente que tú no puedes estar haciendo cambios, y eso, si es positivo que tú lo dejes 1 año más o 2 años más y te genera certidumbre, tú lo puedes hacer. En tercer lugar, yo creo lo siguiente, yo creo que la política monetaria debe de jugar y jugará un papel importante en el tema de la crisis económica. Pero ojo, el hecho de que esté Valdés Albizu o no esté Valdés Albizu no es determinante para tú, vamos a decir, solucionar la crisis. La crisis económica, hay que saber que no se originó en la economía, se originó fuera del ámbito de la economía. Y si tú, al margen de que esté o no Valdés Albizu, si tú no logras contener la expansión de la pandemia, no es verdad que tú vas a generar un proceso de desescalamiento del proceso económico. ¿Por qué? Porque va a estar en un zigzagueo. Avanza pero retrocede, avanza pero retrocede. ¿Por qué? Porque no es la economía. Eso ha pasado en Estados Unidos con muchos estados, eso está pasando en España ahora mismo, eso está pasando en todos los países que tuvieron un proceso de desescalamiento y que ha habido un rebrote y entonces han tenido que echar para atrás. Por lo tanto, el hecho de que tú dejes a Valdés Albizu no va a resolver el problema. Estoy clarísimo en eso. Ni garantiza nada. Tú lo que estás sencillamente tratando de calmar, ¿verdad? Sectores y grupos vinculados con el sector. Sí, ya se hablaba de que ya se hablaba de una proyección de dólar al final de año de 100. Claro. Entonces, todo eso o sea, si tú eres inteligente, si el presidente electo es inteligente, esa medida evidentemente trata de calmar, y más cuando tú vienes de un pasado, de un partido, hoy PRM y ayer PRD, que verdaderamente pasó por una crisis, y una crisis que no supo manejar, y que el dólar se disparó prácticamente en esa época al 60-1, de manera que ese fantasma ellos lo traían en el hombro y tratan de contener esa situación que obviamente siempre está en el tapete en momentos de crisis, porque siempre hay situaciones en las cuales que la gente prefiere tener dólares en estos momentos a peso, cuando estamos hablando de que el dólar se está depreciando a una tasa de un 11%. Claro. Profesor, la CEPAL ha dicho o le ha dicho a los países que hay que mantener, sobre todo ayudar a las empresas grandes, porque son las empresas que generan las exportaciones, y ha recomendado eliminar por el momento a estas empresas y a la mayoría de las empresas el pago de la energía eléctrica, los servicios de telecomunicaciones, entre otros, además de inyectarles recursos y mantener recursos directos a los empleados para evitar la pérdida de empleo. Ya aquí se han perdido alrededor de 150,000 empleos que ya han sido cancelados. Eso es aparte de las suspensiones. ¿Cuál es su respuesta a esto? Y si el presidente electo debería seguir con estos programas de ayuda como la FASE y los demás hasta diciembre o más allá. Mira, el hecho de que yo creo que aquí se le está facilitando el pago impositivo a muchísimas empresas. Y eso uno ve los comunicados de la DGI. Yo creo que en ese sentido, los programas que el gobierno ha mantenido, tanto de apoyo a las empresas en términos de ser flexible en el pago impositivo, yo creo que eso ha sido positivo. Y eso está ahí a la vista, al margen de todo, de que tú puedas tener algún tipo de diferencia. El hecho también de tú establecer programas compensatorios para los grupos vulnerables que han sido afectados, también eso es un reto. Y yo pienso que el gobierno que viene
tendrá que mantenerlo. Tú puedes cambiar el nombre, tú puedes hacer, pero eso que se hizo es correctísimo. Establecer, por ejemplo, el programa FASE. ¿Por qué se establece el programa FASE? Porque una empresa, generalmente, cuando te suspende a ti y tú te vas para tu casa, la empresa sencillamente no te paga nada. Y la ley, el código laboral, le permite eso. ¿Por qué? Porque la ley, yo creo que a través del artículo 50 del código laboral, dice que cuando una empresa tenga dificultad en el flujo de efectivo, sencillamente puede despedir o suspender a un empleado sin ningún tipo de prestación. Por 90 días. Por 90 días. La suspensión por 90 días y lo manda sin tener que darle nada y, claro, y rehabilitar los 90 días después o cancelarlo. Ahora, si lo cancela, pues tiene que pagarle la prestación en los próximos 15 días. Claro, para esos fines se va a reunir hoy el Consejo de Trabajo, el Consejo Consultivo de Trabajo. Perfecto. Don Ciriaco, un placer tenerlo aquí. Tenemos que invitarlo de nuevo porque se quedaron todos los temas. Mira, eso fue muy rápido. Sí, es verdad. Celia, fue culpable. Celia, que se está robando los minutos. Está bien. Pero déjeme decirle para concluir que esos programas hay que mantenerlos. En todos los países se ha hecho. Eso no es un tema de carácter político, es un tema de carácter social, señores. Y no es verdad que cualquier gobierno que venga no lo va a mantener, tiene que mantenerlo porque estamos en una crisis profunda y esos son grupos que de una forma u otra se han visto afectados por esta crisis. Muchísimas gracias, profesor, un placer tenerlo aquí. Lo vamos a invitar para la semana que viene porque se quedaron muchos temas. Señores, mañana será otro día. Bueno, cuente conmigo. Gracias, señor. Sí.